Aprovechando que apenas es las 8:30, que se conectan más compañeros, aprovecho para saludar. Mi nombre es Aleli Díaz Hernández. Soy la maestra que está asignada a la materia Teoría General del Derecho, que inicia el día de hoy. Bueno, inició el día de ayer, pero empezamos con la primera videoconferencia el día de hoy. En la plataforma ya se encuentra el calendario de actividades y de videoconferencias. Asimismo, se encuentra también el guión con el que vamos a trabajar los temas, y posteriormente se van a ir desglosando en cada una de las videoconferencias. Están programadas 3 videoconferencias consecutivas los días martes a partir del día de hoy. Y asimismo, ¿mande? Sí, las videoconferencias van a estar programadas los días antes, empezando ahora, el próximo 11 y 18 de febrero. ¿Sí escuchan bien? Sí, yo sí escucho. Sí. Okay, son las 8:33, esperamos 2 más para dar inicio, tener la oportunidad de que se conecten unos compañeros que veo en el WhatsApp que han estado teniendo problemas. Si vemos que no inician, damos inicio y que se vayan incorporando. Si por alguna razón se tiene interferencia, se corta el audio, es importante que me lo puedan hacer saber, ya sea que sea continuo su audio o por el chat. Ya me ha tocado tener otras videoconferencias donde muchos de los alumnos sí tienen video, pero no tienen audio. Podemos utilizar el chat para estar en contacto, toda vez que dentro de la videoconferencia va a haber participación, puede existir dudas, aclaraciones respecto al tema, y si no tenemos el audio, podemos hacerlo mediante el chat, ya sea de la plataforma o por medio del WhatsApp. Aquí vamos a estar al pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pueden observar la pantalla que se les está compartiendo. Y sí se mira. Bueno, en lo que iniciamos, en los que se van conectando para tomar punto de asistencia, que sabemos que es parte fundamental para la calificación, por favor, les voy a pedir, o de igual forma voy viendo sus nombres en la pantalla para confirmar la asistencia. Concepción Holguín. Ok, presente. Elfido. ¿Cuál es tu apellido? Los estoy nombrando como aparecen, ¿eh? Mi apellido. Mi Tengo apellido. por el... Sí. Apellido, Elfido por Salas favor. Parra. Salas. Parra. Sí. Tengo en el chat a Alma Teresa Chavira. Maestra, ¿tenemos que decir nuestro nombre para que sea la asistencia? Sí, por favor. Ah, ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline Milla. ¿Cómo, perdón? Jacqueline Milla.
Sí, la situación de tomar lista es porque la parte de las videoconferencias se conforma, bueno, tiene la validez de un 30%, cuenta un 10% la videoconferencia, ¿sí? Si ya observaron la estructura de la materia, las actividades que van a tener un porcentaje y un valor del 60%, las videoconferencias un 10% cada una, van a ser 3 las que están programadas y un 10% la participación que tengamos en la plataforma del foro académico, que es donde vamos a compartir información relativas a las actividades que vamos a estar realizando en la asignatura. Buenas noches, maestra. Ok, muchas gracias. Para la asistencia, Moisés Trejo. En el chat tengo a Tereso Carvajal. Sí, presente, maestra. Moisés. Presente, María. maestra. Moisés, ¿cuál es tu apellido, por favor? Trejo. Tengo a María Isabel. Presente. María Isabel, ¿cuál es tu apellido? Tengo a Jesús Alejandro. Alexis Herrera. Presente, Alejandro, ¿sí me escuchó? Jesús Alejandro, ¿sí? Ah, ok, gracias. Es que me aparecía desactivado el audio. Ok. Ana Robles. Presente, maestra. Teresita. Ya te bañaste. Adaena Padilla. Maestra, buenas noches. Tengo Presente, maestra. David Serna. Presente, maestra. Buenas noches. Michelle. Buenas noches. Michelle, ¿cuál es tu apellido? Rodríguez Rojas. Moisés. Lo voy a cortar. Moisés Trejo, ya lo vi. Moisés Trejo. ¿Se escucha? Sí, claro, sí los escucho. Víctor Oregel. ¿Mande? Buenas noches, maestra. Mi nombre es Alexis Herrera. Me nombró, pero se me salió de la aplicación. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alexis Herrera. Alexis. Sí, ya te anoté, Alexis. Gracias, maestra. Tengo a Víctor Oregel. Jacqueline. Teresa de Jesús Aviles Área. Presente, Jacqueline. Isaac. Tania Ruiz. Presente, maestra. Aviles Arias, Teresa de Jesús. Samaí Ruiz. Presente, maestra. Buenas noches. Bueno, entonces ya Falta Paola Banda. Falté yo, maestra. 8:41. Aviles Arias, Teresa de Jesús. Marisa, ¿cuál es tu apellido? Marisa Sepúlveda Nostagaray. ¿Alguien más que no haya mencionado? Paola Banda. Paola. Banda. Hola. ¿Alguien más, por favor? Aviles Arias, Teresa de Jesús. Teresa, ¿ya estás anotada? Ok, gracias. Maestra. Bueno, ¿sí me escucha, maestra? ¿Te escucho? Carvajal Martínez, Teresa, maestra, no sé si ya me tomó nota.
Ya, Teresa, sí. Maestra Moisés Trejo, no se alcanzó. También. Ok, gracias. Ya nada más confirmando. Bueno, nada más, ya dando una pauta a lo que es la asistencia, que es parte fundamental dentro de la calificación. Siento que ya pasaron 10 minutos de la hora programada, que son las 8:30. Vamos a dar inicio a la materia asignada para el día de hoy, que es la teoría general del derecho. En plataforma ya se encuentran desglosadas unidades. Esta noche vamos a ver lo que es la unidad 1, que se conforma por diversos conceptos. Como les comento, dentro de la videoconferencia voy a solicitar participación. Mayormente les pido el apoyo a quienes tienen micrófono. Muchas veces también los que no tienen el micrófono me apoyan por el chat. Lo importante es obtener la participación de todos. ¿Sí podemos visualizar la pantalla compartida? Sí. 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 ¿Alguno de ustedes ya visualizó, ya tuvo oportunidad de leer un poco el material que está en la bibliografía? Sí, maestra, yo. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Alma Teresa Chavira Lugo. Alma Teresa, dentro de la lectura que has tenido del material, ¿qué nos pudieras compartir respecto a la información que has obtenido? Nos da una breve reseña de lo que es el concepto de derecho, de la teoría general del derecho, de lo que es el derecho positivo, las características de la teoría general del derecho son las que vienen formando parte de la unidad de apertura. Como concepto de derecho nos solicitan que hagamos una breve descripción de lo que es el concepto. Individualmente, para mí, es el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en sociedad. Efectivamente, Alma Teresa, los conceptos que manejaste son los principales conceptos y material que va a haber en esta unidad. Uno de ellos es el concepto de derecho, obviamente la parte fundamental de la materia, la teoría general del derecho, y otros puntos importantes como son las normas jurídicas, las normas, las reglas, el sujeto de derecho, el deber, todos esos apartados que rigen y conceptualizan la parte general del derecho, lo vamos a constituir en esta unidad 1 y posteriormente dentro de las otras unidades lo vamos a complementar con los demás conceptos que posteriormente vamos a analizar. Primeramente, pues hablando un poco general en lo que es la unidad 1, pues se pretende que dentro de esta unidad ustedes como estudiantes puedan entender un poco más de los conceptos de derecho. No voy a hablar solamente de uno, porque en cuestión de derecho, si vamos a la normatividad, a los diferentes autores, nos vamos a encontrar diversos conceptos. Manuel Baraja, te anoto para la lista. Vamos a tener diferentes conceptos y los cuales nos van a ir guiando para tener nuestra propia conceptualización de nuestro concepto de derecho y obviamente lo que rige en general en la materia. Pues vamos a manejar también parte de la norma jurídica que adquiere y que tiene mucho énfasis en lo que es la sociedad. Toda la parte del derecho, lo que había, los antecedentes,
pues la parte fundamental del mismo es la estructura que la misma sociedad venimos creando. Porque aquí la manifestación de lo que es el derecho en general habla de la cuestión de la metodológica y las cuestiones que tradicionalmente se puedan entender y también diferenciar los conceptos de lo que es un derecho positivo o la denominación de un derecho natural. Diferenciar cada uno de estos conceptos que muchas veces dentro de la teoría, dentro de los antecedentes, se pueden confundir. Sin embargo, pues hay una gran diferenciación el uno con el otro de los mismos que vamos a estar viendo más adelante. ¿Sí se escucha bien? ¿No se corta? En la primera unidad, pues se va a plantear un poco la noción del derecho. La noción del derecho, pues indiscutiblemente podemos manifestar que es una expresión ambigua, pero como ya les decía, no vamos a manejarlo y poder decir que es un derecho positivo. ¿Por qué? Porque esto no es lo correcto. Toda vez que el término positivo, pues define primeramente y previamente el derecho. Sin embargo, para calificar la palabra positivo, podemos ver que dentro de ella hay diferentes fenómenos y realidades que no son realmente del derecho. Otros conceptos, realidad positivista, derecho, pues manejamos la cuestión del derecho positivo. De hecho, también se puede plantear con el énfasis de derecho natural. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida con la asignatura Teoría General del Derecho? Es preguntarnos y hacer un énfasis en los conceptos de la palabra, toda vez que en muchos sentidos la palabra entre sí tiene correlación unos con otros. Aquí vamos vamos a apoyarnos con Concepción, que es el primer concepto de derecho que se encuentra en la pantalla, por favor. Lo leo, maestra, porque se cortó. ¿Sí? ¿Quiere que lo lea? Okay. Sí, nada más el primer. Ok. El derecho. El derecho es el conjunto de normas reguladoras del comportamiento. Por lo tanto, sin duda, el comportamiento humano es consonancia o disonancia con esas normas postuladas, no le es ajeno. El derecho es para el jefe de la escuela histórica un producto específico de cada pueblo en un determinado momento de su historia, que reconoce como fuente originaria el espíritu del pueblo y que se manifiesta a través de las fuentes, de las cuales la más importante es la costumbre. ¿Alguien más, por favor, con los otros conceptos? Alejandro dice, el derecho intenta a sí mismo, a través de esas normas de reestructuración del comportamiento, realizar valores que constantemente persigue en las tres cuestiones fundamentales a que atiende: la creación, la interpretación y la aplicación. Los valores, por lo tanto, son ajenos al derecho. Dice, el objeto propio del derecho consiste en una estructura prescriptiva que establece una determinada forma de vinculación del obrar a la que se le asigna el respaldo de la fuerza pública. El derecho no es solamente una realidad material, lógico, abstracta. Si así fuese, su estructura ontológica quedaría reducida a un conjunto de palabras, más o menos ordenadas. Por el contrario, el derecho pretende estar en la vida, proyectarse en una dialéctica vital, introducirse con un sentido de practicidad funcional que regula y, en alguna medida, transforma la vida comunitaria. Si escuchamos y analizamos los 5 conceptos
que estamos visualizando son diferentes. Si ya nos ha tocado en otras materias ver la generalidad del derecho, mayormente cuando hablamos del concepto de derecho empezamos a mencionar es un conjunto de normas jurídicas y no seguimos con esa línea. Aquí, al visualizar estos conceptos, vamos a ir analizando y vamos a ir armando nuestro propio concepto, ¿no? De acuerdo a los conceptos que tenemos aquí y a los conceptos que posiblemente ya hemos leído o ya hemos obtenido dentro de otras materias, ¿no? Sin empezar con el comúnmente norma jurídica. ¿Alguien que me ayude? Por favor, le voy a pedir a Manuel Barajas. Yo, maestra. Ok. Manuel Barajas. ¿Quién está? ¿O alguien que le ayude? Por favor, de los que tengan audio activo. Yo leo, maestra. ¿Quién es, perdón? Edaena. Edaena, por favor, no vamos a leer, vamos a ir analizando entre todos un concepto generalizado por el grupo de lo que es derecho. Aunque ya Manuel, estoy leyendo que no funciona el micrófono. Respecto, si podemos, voy a retroceder un poco a los conceptos que estuvimos viendo de derecho, que dice que es un conjunto de normas reguladoras del comportamiento. ¿El comportamiento de quién? De las personas, ¿sí? El comportamiento humano. Así es. El derecho es un producto específico de cada pueblo en determinado momento de su historia. Se conoce como fuente ordinaria el espíritu del pueblo y que manifiesta a través de las fuentes. Las fuentes del derecho, pues manifestamos también diversas conceptualidades. Otro punto manifiesta que el derecho, asimismo, a través de las normas de reestructuración del comportamiento, realiza los valores constantemente que reciben las cuestiones fundamentales que se atienden, la creación, la interpretación, la aplicación. En este caso, pues menciona la parte de los valores ¿en quién? En las personas. Entonces, ¿cómo pudiéramos empezar nuestro propio concepto de derecho? Yo, Alejandro, pudiéramos decir que es un grupo de lineamientos preestablecidos para regir el comportamiento del humano en la sociedad que pudiesen estar o no escritos. Pudieran estar o no escritos. ¿Alguien más que quiere? Yo, maestra, Marco David Serna. En lo personal, a mí el concepto personal son las reglas que rigen el actuar humano y lo hacen diferenciar entre las malas acciones y las buenas acciones, asimismo para proteger el bienestar del prójimo. Así es, porque se refiere que aquí entra la parte de los valores, los principios. Si nos vamos un poco más a fondo, lejos de la conceptualización de las normas que estructuran el derecho, pues son los propios, ¿no? El objeto, la mentalidad, los valores, los principios, la vida fundamental de la sociedad, o en este caso, de una sola persona, o bien se puede decir generalizado de la humanidad, que somos personas con derechos fundamentales que pues tenemos como criterios estos derechos. ¿Por qué es importante analizar cada uno de los conceptos? Porque se trata de que en la videoconferencia, aparte de que veamos un poco generalizado, porque pues no quisiera yo poderles decir que les voy a referir todo lo que la teoría general del derecho implica, pero pues es un tema bastante amplio que de igual forma solicitaré lo vayamos dándole lectura a la bibliografía para entender un poco más, toda vez que pues solamente van a ser una videoconferencia las que vamos a tener.
Y dentro de las primeras actividades que vamos a tener de esta unidad es este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, en el cual vamos a crear nuestro propio concepto de derecho. Así como dijo Alejandro, como dijo Manuel, que fueron unos conceptos muy atinados, lo van a plasmar en la actividad que se va a solicitar en esta unidad. Entonces, ya teniendo generalizado un poco el concepto de derecho como grupo, lineamiento, como reglas establecidas, como principio, como norma jurídica, como reglas, vamos a entrar un poco a lo que es la materia y vamos a adentrarnos un poco a los antecedentes de la teoría general del derecho, no sin antes mencionar que esta arranca de la segunda mitad del siglo XIX, toda vez que en el intento de sistematización del conocimiento jurídico, pues se engloban y se mencionan precedentes como el enciclopedismo jurídico, ¿sí? ¿A qué viene esta parte? Que si nos vamos a los antecedentes, así como menciono la parte del concepto de derecho, vamos a obtener también diversos conceptos de lo que es la teoría general del derecho, simplificada o dividida por partes, ¿no? Que es la teoría, que es la teoría general, que es el derecho, y asimismo hasta englobarla en un concepto amplio, como el nombre de la materia lo dice, teoría general del derecho, obteniendo diversos puntos importantes en el campo de la disciplina, en cuestiones empíricas, filosóficas y positivas, en la manera intelectual del conocimiento experimental que se tuvo a partir de la historia del estudio del derecho, manifestando que la teoría general del derecho como doctrina sistematizadora engloba diferentes conceptos individuales como norma, regla, derecho positivo, derecho natural, entre otros. Un punto importante para la teoría general son las cuestiones y la raíz esencial en materia empírica y filosófica, manejando la parte universal de las leyes permanentes. Si nosotros analizamos un poco la teoría general, al momento de adentrarnos a la bibliografía, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener muchas palabras filosóficas, vamos a ver partes en cuestiones de Dios. Muchos dicen, ¿pero por qué meten a Dios? ¿Por qué? Porque dentro de la parte de los antecedentes del derecho manejamos la norma religiosa, las normas morales, que se adentran también de esta cultura, ¿no? La cultura, la sociedad, ¿quiénes la integramos? Pues diferentes grupos, y estos grupos pues nos delimitamos con diferentes creencias, con diferentes costumbres, con diferentes formas de ver la conceptualidad de cada uno de los puntos que vamos a ver. Es por eso que no dejo de referir la diferencia que tienen diferentes autores o la misma diferencia que tenemos cada uno de nosotros para poder desarrollar estos conceptos. Uno de los que vamos a mencionar dentro de la materia, teoría general de derecho, va a ser Roggi y va a ser Picardo, en los sentidos abstractos que manejan el concepto de derecho, y pues con ello vamos a lograr preceptos inmutables en general dentro de la rama del derecho positivo y encontrar una forma fija de cada uno de los conceptos. Como ya les mencioné, la mayoría de la parte teórica nos vamos a englobar en conceptos, no va a ser una parte tanto de ejemplos o algunas otras actividades, ¿no? Como se pudiera hacer en otras materias. Aquí
la parte de la teoría y como comúnmente yo lo digo, no cambia. La historia ya se encuentra, los antecedentes que tenemos son los mismos, no van a cambiar y pues es por eso que vamos a encontrar mucha información, pero como les digo, toda esta información va a ir relacionada una con la otra. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, estos datos, estos conceptos no cambian, solamente se complementan con diferentes autores. Dentro de la materia, los mayores autores que se van a ver va a ser Kelsen, Ariel Álvarez, Delvin, que son la parte de los autores que vienen en la bibliografía y son libros que vamos a estar leyendo para obtener la información que se va a generar para realizar las actividades. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Sí se escucha claro lo que estoy hablando? ¿No se corta el audio? En algunos momentos a mí se me llegó a cortar, pero sí se entendía. Ok, muchas veces a mí me gusta compartir la parte de las diapositivas porque pues sí me pasa y me ha tocado la parte de los audios. Entonces, bueno, yo sé que si muchas veces se corta lo que yo estoy hablando, podemos ir leyendo lo que está en la diapositiva. Asimismo, pues se queda en la videoconferencia que posteriormente se les comparte a los alumnos que no, porque por alguna razón no se pudieron conectar, o bien les va a ayudar para realizar las actividades que se les va a solicitar en esta unidad. Entonces, como derecho subjetivo, se entiende a un individuo o a una colectividad que se encuentra de modo como sujeto de derecho. Ahora bien, esa atribución de derecho subjetivo solo puede tener lugar sobre la base y en virtud de una norma a la que da el nombre de derecho objetivo. Es tradicional, a partir de un enfoque dualista de la situación, exponer la expresión de derecho subjetivo a la de derecho objetivo con la de derecho subjetivo. Aquí, en estas cuestiones del derecho, ya se movió, pues aquí sí tenemos que diferenciar la parte de un derecho objetivo a un derecho subjetivo. El derecho subjetivo pues nace de un derecho objetivo que ya se encuentra. ¿Quiénes son los sujetos que se encuentran con la prerrogativa de poder obtener un derecho? Ya lo mencionaba anteriormente cuando estábamos hablando de los conceptos de derecho. Todos los seres humanos. Los seres humanos. Así es. Nosotros pudiéramos decir, los árboles tienen derecho, los animales tienen derecho, las cosas tienen derecho, pero dentro del derecho que nosotros podemos referir a las cosas o a las plantas, pues no existe como tal un derecho tangente como lo es a las personas, que nosotros podemos contar con nuestras leyes, nuestros códigos, nuestras normas que nos protegen para podernos desarrollar sanamente conforme a cada una de las actividades que realizamos. Como ya mencioné también, es importante que podamos diferenciar un poco a lo que es la expresión de derecho positivo, que se utiliza mayormente como el significado de derecho. Uno escucha, derecho positivo es directamente el concepto de derecho. Sin embargo, el término que da la positividad tiene así un sentido distinto según el autor que lo utilice. Sí, como ya les mencionaba, cada uno de nosotros, cada uno de los autores que maneja estos conceptos le puede dar la diferencia de acuerdo al enfoque en el que se está manejando. Aquí se pueden manejar diversas discusiones que se pudieran ventilar a la precisión terminológica de este concepto para dar la aplicación del mismo
ya sea por derecho positivo filosófico o de una expresión de positividad, complejidad de la doctrina de la expresión. O bien, pues si nos vamos al derecho romano actual, según Sapin, el sistema de derecho romano refiere diversas reglas del derecho. Una de las reglas del derecho se plantea en la sociedad civil, ¿sí? ¿Y qué se necesita para que aparezca la regla del derecho civil? Teresa, por favor. ¿Qué nos dice la regla de la sociedad civil? Para que aparezca la regla del derecho, no basta que un hombre se halle en relación natural o accidental con otro, por la vía del parentesco, de la vecindad o del intercambio. En cuanto a la regla del derecho, no tiene nacimiento, lógicamente, más que a condición de que los hombres formen grupos, no solo por la participación en ciertos aspectos comunes de orden físico o social, que solo engendran la simple solidaridad, así los hombres de una nación o de una clase social, sino sobre la base de una sociedad verdadera que supone un fin social específico, una organización y una jerarquía. Entonces, ¿qué podemos entender por la regla de la sociedad civil, no? Como el concepto claramente lo refiere, ¿no? No es exactamente decir somos familia, vivimos en una vecindad, en una colonia, en un fraccionamiento, sino se da por diversas organizaciones, diferentes jerarquías, como cuáles. Si hablamos en cuestión de organización de jerarquía, estamos hablando de un trabajo, estamos hablando si yo voy a la iglesia, si yo voy a un culto, si yo voy a una organización de una creencia, diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque seguimos enfocándonos en la parte de la diferenciación que tenemos todas las personas. Por eso es importante aclarar que nunca vamos a llegar a un concepto amplio y único. ¿Por qué? Porque el razonamiento es totalmente diferente y es lo que las personas debemos de entender. Sin embargo, pues sí debemos acercarnos un poco a lo que la mayoría establece, como lo hacen los diversos autores que refieren la conceptualización. Este es mi punto de vista y si yo te contradigo, lo voy a especificar porque lo hago. Si yo voy a dar mi conceptualización de derecho, estoy a favor del tuyo, pero también lo puedo hacer más amplio, lo puedo hacer más reducido, lo puedo cambiar. Y todo esto se respeta como tal por la diferencia que tenemos del pensamiento. Obviamente también quiere decir mucho el lugar donde nos desarrollemos, cómo nos desarrollemos. Entonces, si nos vamos a un estudio limitado del derecho de la sociedad civil, pues no puede penetrarse en esta complejidad y pues solamente indicar que el derecho civil no es el único derecho existente o posible, porque también existe el derecho moral, como ya lo vamos a ver en la lectura. Vamos a ver el derecho civil en manera interna, internacional. Una sociedad manejando que la sociedad civil que dispone de la coacción incondicionada puede defender sus estatutos, pero pues esto quiere decir que no solamente tenemos esta sociedad como tal. Sin embargo, lo que genera esta parte de la sociedad va a ser un poder público. Si nos vamos adentrando un poco en la parte de las sociedades, ya sea la sociedad civil, la sociedad moral, la sociedad jurídica, vamos a entrar y vamos a manejar esa parte. El orden público, las generalidades que tengamos, que se tienen para implementar, por decir, el Estado. ¿Quién conforma el Estado? Los gobernados, el gobernante. Pero si nos vamos a los estatutos de estos conceptos, ¿quiénes son los gobernantes? ¿Quiénes son los gobernados? ¿Quiénes los eligen a los gobernantes? Los gobernados. Y tanto los gobernados podemos estar de este
lado de gobernante, como los gobernantes pueden estar de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué figura este concepto para mayor claridad? El enfoque, como se dice comúnmente, de que el mundo gira y todos podemos estar en diferentes posturas. Entonces no podemos tener gobernantes sin gobernar, y en la actualidad pues se podría decir que no podemos tener gobernados sin gobernantes. Sin embargo, aquí también es una regla importante y fehaciente para esta tipicidad o esta conceptualización es la parte y la palabra que podemos denominar como poder, que la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les menciono, el poder, esta palabra que se usa como fuente de la regla del derecho, pues no simplifica a la regla de la vida social. Si la regla de la vida social no podría ser establecida más que por el poder o al menos del consentimiento del poder calificado para actuar en nombre de la sociedad civil, es decir, a la autoridad pública, como el ejemplo que ya les venía mencionando. Entonces, la condición no solo de eficacia o de validez, sino incluso de la existencia del derecho. ¿Cómo se da la existencia del derecho? Con el conjunto de prerrogativas que tenemos cada una de las personas. Entonces, si una sociedad existe como cuerpo por el poder, este puede dirigir el Estado y regular la conducta de sus miembros individuales conforme a los fines del Estado. Es decir, esto no es por tomar partido a favor de una concepción autoritaria del derecho, sino que nos limitamos a reconocer el carácter orgánico y de sentido social de la regla del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos y nos abocamos un poco a los conceptos que estoy mencionando, vamos a adentrarnos un poco a lo que se refiere a la sociología jurídica y el derecho comparado. Y aquí les voy a pedir, por favor, a los que no han participado, que lean, por favor, la parte que se encuentra en el concepto de sociología jurídica. Yo lo leo, maestra. Jacqueline. Jacqueline. La sociología jurídica, en cuanto a especialización o rama de la sociología, ha adquirido recientemente independencia del tronco original, y en estos mismos momentos se está recortando de la realidad sus imprecisos bordes, razón por la cual las breves nociones que a continuación suministraremos tienen en alguna medida solo un sentido provisional. ¿Continúo? Sí, por favor. El primer Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en París el año de 1900 y que nucleó a las más importantes personalidades de la época en la disciplina, estableció algunos criterios que consideró importante recordar a Tagleyes, uno de los más conspicuos participantes de la reunión. Consideró que la verdadera función del derecho comparado era la de establecer los principios comunes a todos los sistemas jurídicos del mundo civilizado, tratando de lograr a través ¿qué? ¿Primeros? ¿De los primeros? Ah, ok. De los primeros, la creación de un derecho ideal relativo, integrado por principios universales, aunque no inmutables. Verdad es que no existe una división del derecho que bajo el rótulo de derecho compararlo albergue un contenido homogéneo, como cuando hablamos, por ejemplo, del derecho agrario o del derecho civil. Entonces, ¿qué quiere decir si hablamos de la parte de la sociología jurídica? Nos enfocamos un poco a los orígenes y a los antecedentes del mismo. Y si vamos y hablamos sobre el derecho comparado, estamos manifestando la diversidad que existen en las diversas ramas. ¿Cuáles conocemos? Aquí manejamos dos conceptos, derecho agrario, derecho civil, pero así como estas ramas existen también otras. ¿Como cuáles? ¿Me pueden mencionar algunas otras? Derecho penal. Derecho familiar. Derecho familiar.
Derecho familiar. ¿De qué Derecho laboral. El Derecho familiar, mercantil, mercantil, administrativo, fiscal, administrativo, Comercial. comercial, fiscal, penal, Laboral. lo que es la parte comercial, mercantil, lo podemos ver un poco familiar, que se desglosa de los antecedentes del derecho civil. Muchas veces si nos vamos a buscar antecedentes de familiar, la parte mercantil, nos vamos a tomar antecedentes del derecho civil, aunado a las legislaciones actuales, donde se crean los decretos para que éstas se individualicen como materia. Si nos enfocamos a las normas de la conducta, vamos a encontrarnos diversas normas. Una de ellas es la norma jurídica, la norma moral, la norma convencional, la norma religiosa, y también vamos a ejemplificar las normas que regulan el comportamiento humano. Si nos damos cuenta, independientemente que tengamos diversidad de conceptos, todo se enfoca en el comportamiento humano, ¿sí? Si nos vamos a la parte conceptual de derecho, la cuestión de los valores, la cuestión de los principios es, pues, base del comportamiento humano. ¿Qué son los valores? ¿Cómo se rigen los valores? ¿Cómo se rigen los principios? Pues son parte del comportamiento que tenemos las personas. Como les menciono, pues son diversas normas, el tema es bastante amplio. Sin embargo, nos vamos a enfocar un poco a lo que es la norma jurídica y la vamos a hacer una diferenciación con la norma real, manifestando según que dicen que la norma jurídica es un enlace imputativo entre un supuesto de hecho condicionante y una consecuencia condicionada. Si yo les refiero a este concepto, ¿qué área de las que mencionamos anteriormente se les viene a la mente? Decimos que la norma jurídica es de un hecho condicionante y una consecuencia condicionada. Yo hago algo, hay una consecuencia. ¿En qué área podemos ejemplificarla o adentrarla un poco más? La parte de hecho, de consecuencia. En el derecho civil. El penal, maestra. Un ejemplo, por favor. Un contrato. Un contrato es un hecho. ¿Qué consecuencias tiene? El cumplimiento del mismo. Si yo estoy realizando un contrato donde dice que mi horario laboral va a ser de tal hora a tal hora, o va a ser de fecha determinada, de una fecha realizada una fecha determinada y se prescinde antes, pues va a haber una consecuencia si yo no respeto como tal. En materia penal, un ejemplo. Un delito. Un delito. Si tú sabes que dentro del Código Penal se tipifican diversos delitos y tú realizas la acción que se configura al delito dependiendo del concepto del mismo, sabes que va a haber una consecuencia. Si yo sé que robar es un delito, ¿qué pasa si yo lo realizo, lo ejecuto? Voy a tener las consecuencias. ¿Como cuáles? Pues detención. Bueno, ahorita ya con los procesos que se realizan con el nuevo sistema, pues ya tenemos otras salidas alternas. Si ya les ha tocado ver esa parte, pues vamos a tener un proceso primeramente penal, en el que pues se nos va a determinar la sanción o la salida alterna o la medida que en este caso el juez de control determine, en el caso de llegar a judicializar el acto. Y así sucesivamente, si vemos estos ejemplos, lo podemos ejemplificar de manera general con cada una de las áreas que ya mencionamos. ¿Sí?
Aquí que dice, si lo englobamos con lo que dice Austin, de un mandato imperativo emanado de la autoridad del soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte, pues, como ya les refería, pues nosotros, como gobernados, pues tenemos gobernantes. ¿Quién realiza las leyes? La autoridad. Entonces yo tengo que cumplir lo que una autoridad me está refiriendo. Y esa propia autoridad, ¿quién la estableció? ¿Quién la puso en el cargo? Obviamente, pues las personas en la cuestión del voto popular, la cuestión de las diferentes entidades o organismos que se desarrollen. Como ya les mencionaba, dentro de los autores, además de Kelsen, Ariel Álvarez Delvin, también tenemos a Austin, como ya mencionamos en el concepto, que se generaliza y se compara con el de Kelsen. Austin pretende alcanzar una actitud normativista, pero no logra elaborar el concepto básico de una norma jurídica, porque atado por conexiones insuperables en un trasfondo sociológico, intenta obtener su definición de norma como el mandato de un superior respecto a un subordinado, ¿sí? Entonces, él está en la creencia de decir, la norma es un mandato de un superior y un subordinado. Esta tiene que haber siempre la cuestión jerárquica de quien manda y de quien obedece. Entonces, para esto la norma es un mandato imperativo emanado por una autoridad del soberano. Entonces, él pudiera ejemplificar esa parte que estamos mencionando, que para que exista la norma jurídica se va a tener y se va a manifestar la subordinación o la jerarquía respecto de un mandato superior a un subordinado. Y a lo que refiere la norma religiosa, ¿me ayudas por favor, Michelle? La norma religiosa. Sí, norma religiosa, por favor. Okay. La norma religiosa. Se ha dicho al comienzo que dentro de la amplia órbita de la regulación ético-normativa del comportamiento humano, se considera lo tradicionalmente la norma jurídica y la norma moral. Algunos autores habían incluido también el tratamiento de la norma convencional y los menos a la norma religiosa. La Iglesia, ha dicho Kelsen, con acierto constituye un orden, una ordenación de la vida religiosa de los hombres, es decir, de la conducta por ello seguida en la veneración de una divinidad. Bani sostiene que las normas religiosas son las que los creyentes de una confesión religiosa reputan válidas y sancionadas por la divinidad y al mismo tiempo las normas que prescribe la autoridad religiosa o eclesiástica respectiva. La norma religiosa establece dos modos de vinculación totalmente diferentes. Por un lado, la relación que establece la norma entre el creyente, por ello obligado, y la divinidad o el poder superior de la orden religiosa. Hay ahí una relación de índole jerárquico entre el sujeto obligado y la autoridad como pretensora de ese acatamiento debido al precepto. Entonces, como mencionamos, la parte de la norma jurídica hablamos de la subordinación de la autoridad. Entonces, si hablamos de una norma religiosa, estamos hablando de las creencias que tenemos las personas. Aquí, ¿quién sería la autoridad? Dios. La iglesia maestra. La iglesia, digo, aquí pues igual vamos a hablar en cuestiones amplias y generales, por el respeto pues que se tiene a cada una de las religiones de cada uno de ustedes, manifestando la parte de la religión con sus diferentes creencias. Entonces, a la diferencia de la norma jurídica, hablamos de una autoridad con los subordinados, que en este caso puede ser el gobernante y los gobernados. Si hablamos de una norma religiosa, nos enfocamos más a la parte del comportamiento humano que tenemos, a ese tipo de creencias. Un ejemplo que se tienen es la parte de si nosotros acudimos a la iglesia o al lugar donde
pues nuestra religión, nuestra creencia lo considere, mayormente podemos optar por la confesión, por decir nuestros pecados, toda esa serie de procedimientos que se realizan, sabiendo que si yo me confieso, si yo rezo, si yo pido, pues voy a ser perdonado por la autoridad que en este caso yo considere en mi religión, para que realice ese tipo de comportamiento. Para que en la situación de la religión pues podamos obtener la parte que nosotros como creyentes manifestemos y creamos. Como les digo, en esta parte sí yo soy muy general en el concepto, porque de igual forma se respeta y se respeta cada una de las creencias y criterios de cada uno de ustedes. Y pues lo podemos ver un poco más a fondo dentro de la lectura de la bibliografía. Asimismo, también tenemos como ejemplo la parte del deber jurídico y el sujeto de derecho. Como sujeto de derecho, pues estamos hablando de las personas, de la humanidad en general, y como deber jurídico, pues es la cuestión y la localización sistemática en la que nos encontramos en el deber moral y la fundamentación psicológica. Uno podría decir, ay, ¿de qué está hablando la maestra? ¿Por qué habla tanto de la religión, de Dios, de psicología? Porque como ya les mencioné, es la parte de la teoría, es la parte en la que nuestros antecedentes y el derecho actual se desprende, en la parte de los antecedentes de esa sociedad en la que todos nos emergemos con diferencias, caracteres y obviamente también de conceptualización de cada uno de ellos. Entonces, si nos vamos a la normatividad, se refiere que el deber jurídico es la obligación moral que ordenaba acatar la prescripción jurídica, o cuando más se indagaban los presupuestos anímicos y psicológicos que daban una fundamentación al cumplimiento de aquel deber moral. Austin sitúa al deber jurídico como una noción intrasistemática con total independencia a toda la vinculación moral o psicológica, considerándolo un elemento necesario y fundamental del derecho. ¿Cuál es mi deber jurídico? Si yo te digo a ti, te pregunto, Víctor, ¿qué entiendes por deber jurídico? ¿Qué responderías? Hablando de lo que ya mencionamos, ¿no? La parte de la subordinación, la jerarquía, yo sé de estos delitos, yo tengo estas creencias, yo digo que si robo, que si digo malas palabras, pero aquí estamos hablando del deber jurídico. ¿Qué deber jurídico tengo yo como persona para acatar las normas jurídicas, las normas religiosas, las normas moral, las normas que en su caso venimos planteando? ¿Alguien que quiera contestar, por favor? Paola. ¿Paola? Sí, yo pienso que mi deber jurídico como ser humano es respetar las leyes establecidas, la creencia de las personas. ¿Sí te escucho? Sí, le decía que que deber jurídico para mí es respetar las leyes que ya están establecidas, respetar los derechos de los demás individuos y las creencias de los demás. Así es, respetar la idea de los demás, respetar lo que ya se está establecido, las normas, las leyes, las reglas, pero si hablamos también de una norma moral, estamos hablando de los valores, de los principios. Aquí que podemos referir a lo no establecido como las normas, como las leyes. ¿Qué conceptos podemos ver en este sentido? Decir, yo tengo un deber jurídico.
pero no estamos hablando de la parte de una norma, de una regla, por decir, no, pues yo sé que robar está mal, no lo voy a hacer. Entonces, un deber jurídico o un deber que nosotros tenemos que no esté establecido como los delitos, como los que ya hablamos, es decir, yo no voy a gritarle ni decirle malas palabras a la persona porque yo sé que está mal. Pero no me van a castigar porque yo le grité o le dije de cosas, no lo debemos hacer, pero de igual forma no está establecido en un reglamento que me dice que esté mal. Eso es... Por así decirlo, porque igual si nos adentramos a la parte, ¿no? Pues es que es mi mamá, mi familia, y si le grité y todo eso, pues vamos a entrar al precepto de derecho o de violencia familiar. Derecho no, natural. pero hablando de... ¿Quién habló, perdón? Yo, maestra. Marisa. Dígame. Eso Marisa, que usted ¿sí? está mencionando podría decirse que es parte de lo que es el derecho natural, ¿no? Son las reglas que no están tipificadas, ¿Escritas? podría decirse, en algún código. Así es. De eso estamos hablando, del respeto hacia las personas, de la libertad de creencias, de todo lo que se está dando actualmente ahorita, ¿no? De géneros, de vida, todo eso, creo yo. Que eso no Así es. Perdón. Así es. Sí, si hablamos en la cuestión del medio ambiente, ¿no? Pues tirar la basura, pues sí te pueden multar, pero pues no está establecido como decir, me van a meter a la cárcel, me van a hacer esto. Pero yo sé que no debo tirar basura, ¿por qué? Porque si tiro basura, contamino el ambiente, se va a los ríos, entonces es una cadenita. Y como lo decíamos anteriormente, todo acto, todo hecho tiene una consecuencia. Podría decir, dimos los ejemplos de un hecho y teníamos consecuencias jurídicas, como el ejemplo del robo, si yo asesino, si yo esto, pero también si yo tengo otros, realizo otros actos, otros derechos, como ya lo mencionamos, en el deber natural, como tirar basura, como tirar el agua, entre otros aspectos, sabemos que va a haber una consecuencia. ¿Sí? Es por eso que se simplifican y se van en cadenita cada uno de los conceptos. Concepto jurídico, concepto natural, deber jurídico, deber natural, regla moral, los valores, los principios y la parte de la conceptualización de la sociedad y el respeto de cada uno de ellos. Maestra, una pregunta. Paola. ¿Qué pasó? No sé, quiero preguntar algo. Perdón. Como que perdí el sonido, disculpa. Como que se fue la maestra. Maestra, le están Regresé. hablando, Paola. Aquí. Sí, lo que pasa es como que me sacó, pero ya regresé. Paola. Sí, maestra, una pregunta. ¿La falta jurídica tiene sanción? ¿La cuál, perdón? La falta jurídica tiene sanción. Es lo que mencionábamos. En cuestión de falta jurídica, el deber jurídico, dependiendo en qué nos estemos ejemplificando. Si nos vamos a la parte de falta jurídica, pero nos vamos a la parte del deber jurídico como tal, o sea, de la falta, pero como un deber jurídico, tiene sanción si se encuentra tipificado en la parte de los delitos. ¿Cuáles son los que tienen sanciones que están tipificados como delitos? Robo, homicidio, feminicidio, secuestro, violencia familiar, abuso sexual, violación, ¿sí? Para que tenga una sanción como tal, tiene que existir dentro de un código, o bien no están dentro de las penales, pero también como sanción podemos tener, no, pues fue una falta al bando, ¿no? Pues lo encontré haciendo disturbios en vía pública. No te van a sancionar con una orden de aprehensión, con un procedimiento, una vinculación, pero sí, unas horas en barandilla, una parte económica, una amonestación, diferentes cuestiones. Es por eso que menciono esa parte de la diferenciación de la estructura o la organización donde nos encontremos. Un ejemplo, si yo me encuentro en mi casa
y no hago el aseo, pues no va a venir una autoridad y me va a castigar, me va a sancionar, pero por decir, no, pues yo quedé con mi esposo, con mi mamá, con mi hermana, dependiendo con quién vivamos, en que yo lo iba a hacer, no, pues si no lo hago, pues se va a molestar conmigo y ella ya no va a hacer su parte. Entonces hablamos de diferentes criterios, hablando desde la cuestión desde la autoridad, nosotros como subordinados, o la cuestión jerárquica en cualquier ámbito. No, pues en la iglesia, pues no me confesé, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Pues no vas a comulgar. No, pues dentro de mi culto, no, pues tampoco hice esto, no, pues ahora no vas a participar como tal. Son diferentes organizaciones en las que nos podemos encontrar, pero nos referimos que en la mayoría nos encontramos en la parte de una autoridad y los subordinados. Pero si nosotros nos encontramos en la parte de los subordinados, tuvimos que manifestar nuestra aceptación para que quien esté como autoridad se encuentre en ese puesto. Un ejemplo. Okay. Dígame. Sí, le escucho. Digo, un ejemplo, y podemos decir, no, yo no voté por decir, porque el presidente se encuentra donde, en su puesto, es porque hubo una colectividad que votó por él. Porque los magistrados, los diputados, ¿por qué? Porque dentro de las votaciones que hacemos, en este caso los mexicanos, por voto se encuentran ellos en ese nivel. Y posteriormente de esa manera. En el ejemplo de la familia, pues no escogemos nosotros la parte de la subordinación. Bueno, pues está mi mamá, pues me manda a mí. Pero cuando yo ya tenga mi hogar y yo sea mamá, esposa, pues yo voy a tener mi jerarquía. ¿Sí? Sí vamos comprendiendo esa parte. Que la parte del deber jurídico, las normas, las reglas, porque también vemos la parte de la norma, es que está establecido jurídicamente. La cuestión de las reglas es las que establecemos en las diferentes organizaciones en la que no se adentra un poco más el derecho. Diferencias, cuestiones jurídicas de deber como ciudadano, cuestiones en organizaciones con diferentes sociedades, estructuras, la colonia, el trabajo, pero que debemos respetar para llevar un bien común. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? No más. Entonces, de lo que ya manifestamos, se afirma genéricamente que somos sujetos de derecho todos los entes que tenemos la capacidad para ser titulares de derechos subjetivos y de obligaciones jurídicas. ¿Quiénes somos estos titulares? Pues todas las personas, todos los humanos, ¿sí? Todos los titulares de derechos subjetivos y obligaciones tenemos la capacidad para ser sujetos de derecho. Como ya les manifestaba también, la diferenciación de estas, para poder distinguir esta parte, tenemos el sujeto de derecho, ya sea una persona física, natural, como ya vemos y mencionábamos, la parte de los derechos que nos corresponden como personas individuales, como personas morales dentro de un grupo, de una empresa, de un lugar, y la forma natural que cada uno de nosotros vamos desarrollando conforme a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia forma de razonar y poder ejemplificar cada uno de los entornos en los que nos estamos desarrollando. Hasta aquí, pues hemos visto un poco de lo que es el concepto de derecho, teoría general, las normas, las reglas, y como ya les mencionaba, pues todos manejamos diferenciación dentro de un concepto de otros. Tan es así que en la definición de derecho, pues tiene diversas objeciones, como cuáles,
pues se contradice por la parte de la existencia de una serie de reglas que todo el mundo está de acuerdo en declarar jurídicas, pero que lejos de reproducir rasgos presentados como esenciales, se pueden manejar diferentes o numerosas reglas del derecho público interno y el derecho público internacional. ¿Qué referimos en esto? Si hemos leído un poco, nos vamos a encontrar con las leyes estatales, municipales, internacionales. Sabemos que en materia internacional pues tenemos diversidad de normas que todavía no se adentran a la parte nacional o municipal o viceversa, ¿sí? Podemos decir que México está adentrado en muchas normas internacionales y es lo que apoya la parte que podamos tener como Estado. ¿Qué nos dice el derecho pro persona? Que nosotros vamos a utilizar y vamos a referir el derecho que mayor nos favorezca. Si yo en el ámbito municipal veo que me beneficia más la norma nacional, pues yo me voy a regir por la norma nacional. Pero si de la norma nacional yo veo que me beneficia una norma internacional y México es parte, yo me voy a ir con una norma internacional. Es por eso que dentro del derecho planteamos diferentes estructuras, diferentes instancias. Un ejemplo que quieran razonar en esta parte de instancias, en cualquier rama, familiar, civil, penal. El DIF, por ejemplo. ¿El DIF? ¿En qué ejemplo? ¿Algún tema en específico? Violencia intrafamiliar, por ejemplo. Por decir ahorita, ya la violencia familiar en los sistemas tanto estatales como internacionales ya se engloba como una parte que nos involucra a la sociedad, entonces ya no se maneja como intrafamiliar dentro del núcleo, sino que ya es una parte expansiva y se denomina como derecho, como violencia familiar. ¿Qué quiere decir? Que si la sociedad tenemos conocimiento del mismo, podemos intervenir. En este caso, si mencionan la parte del DIF, el DIF tiene conocimiento de esta eventualidad, puede intervenir como tal. Y más si se razona la parte o se involucran a menores de edad. Que si nos vamos a la parte internacional, se le ha dado mucho auge a la parte de la protección de las niñas, niños y adolescentes para su protección en todos los ámbitos, ¿no? Desde la parte familiar, la alimentación, la educación, la familia, el parentesco y toda una serie de principios que involucran el mismo. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, si me quieren dar un poco más, si tú me dices, tenemos involucrado el delito de violencia familiar, involucrado el DIF. ¿En qué razonamiento va este ejemplo? ¿A qué tanto puede intervenir o si no interviene? ¿Sí escuchan? Sí. Sí, maestro. ¿Quién mencionó la parte del ejemplo? Bueno, entonces, en virtud de que no, la verdad no supe quién mencionó la parte del concepto, vamos a referirnos a que yo como particular, acudo a DIF. Yo iba a dar otro ejemplo, ¿no? Pero ya la compañera dio eso. Algo que pudiéramos también comparar, por ejemplo, en la normativa de protección civil y seguridad humana. Encontramos desde la Ley General de Protección Civil, que eso viene a nivel nacional. Tenemos la Ley del Estado en materia de protección civil.
tenemos reglamentos municipales. Hay lineamientos internacionales, pero no están reconocidos como tales, porque no todas las, no todos los países las adoptan como tales, pero hay procedimientos muy buenos y muchos los toman solamente como referencia, más no obligatorios. Así es, entonces, como ya lo mencionan, lo toman como referencia, ¿no? Pero es parte fundamental para poder ir creciendo, para poder adoptar esos lineamientos. Bueno, yo como parte municipal voy a adoptar la parte de los lineamientos internacionales y voy a beneficiar la protección que yo estoy realizando como tal. ¿Sí? Aunado a que, como ya se menciona, no todos aceptan la parte de los lineamientos o la estructura internacional, pero la parte de que estos existan conforma la idea de que nos podamos involucrar, de que nos podamos adherir a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, no, pues yo soy protección civil municipal, pero yo sé que internacionalmente tengo otros lineamientos, bueno, dicen, no los voy a acatar como tal porque pues no nos regimos en ellos, pero los voy a tomar como base. Ya tomarlos como base, se va a fortalecer esa parte de su ámbito municipal que se está realizando, o su parte de estado, o su parte nacional como tal. O bien, como estado, voy a referir la parte de mi protección civil del estado, pero lo voy a complementar con la nacional. Y eso lo voy a complementar con la internacional, que es lo que pasa con la parte del derecho. Nosotros, bueno, ustedes como estudiantes del derecho, nosotros como trabajadores del derecho, sabemos que para fortalecer una norma, para fortalecer un precepto del que estemos trabajando en la vía, en el área del derecho, vamos a manejar la parte de la jurisprudencia. La jurisprudencia son cuestiones internacionales que se ventilan y de las cuales nos vamos a apoyar para fortalecer lo que estemos refiriendo, lo que estemos manifestando, ¿sí? Si yo voy a hacer un ejemplo en cuestión familiar, ¿no? Pues voy a citar, voy a solicitar una pensión, ¿no? Pues quiero fundamentar la parte de mi pensión, ¿no? Pues me voy a ir a tratados internacionales, una jurisprudencia, y yo voy a ver que hay casos. ¿Qué es una jurisprudencia? Pues son 5 casos de la misma temática, de la cual ya se refirió una manifestación, una sentencia de la cual favorece a la persona. Entonces yo voy a citar la jurisprudencia para fortalecer mi dicho. En materia penal, no, pues es que me están girando una orden de aprehensión, pero pues yo sé que están los tratados internacionales, no, pues que hubo tortura, hubo esto, no se llevó el debido proceso, no, pues voy a citar tal. ¿Para qué? Para que a ti te beneficie en cuestiones jurídicas lo que tú estás manifestando en la vía municipal, la vía estatal, con tratados internacionales, con tratados o cuestiones nacionales. Pero aquí la importancia y lo que vamos a ver en la parte del derecho es el derecho pro persona, que es el que nos beneficia a nosotros como tal. ¿Sí? Entonces, en cuanto al derecho público interno, pues vamos a pensar en primer lugar en la categoría de las reglas por la que las autoridades públicas mismas se constituyen, ya sea la forma de gobierno o la distribución de poderes. Entonces, ¿cómo pueden emanar las reglas que organizan la autoridad del Estado de esas mismas autoridades? La hipótesis que todavía no existen. ¿O cómo puede emanar el Estado que solo nace con la diferenciación de gobernante y gobernados? ¿Sí? Entonces es lo que yo les venía refiriendo anteriormente. ¿Cómo emana el Estado? ¿Cómo nace? Y la única diferenciación es esta, es que tenemos gobernantes y gobernados. Y para que existan los gobernantes, pues necesitamos existir los gobernados y viceversa. Entonces, lógicamente, el poder constitutivo pues no puede ser al mismo tiempo el poder constituyente. De este modo, la definición que une la regla del derecho a la autoridad pública y al Estado es aceptable la regla establecida por la autoridad constituida competente, pues no sería aceptable que para reglas anteriores lógicas y cronológicas
que esta autoridad haya sido constituida y haya sido recibida de competencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o algún otro ejemplo que quieramos referir? Como ya les mencionaba al inicio, la mayoría y como pues la materia lo refiere, en cuestión de derecho mayormente estamos hablando de teoría. Y si nos vamos a las generalidades, es lo que existe en nuestro antecedente, en lo que se va desarrollando desde el inicio del mismo. Entonces es por eso la importancia que demos lectura a la bibliografía, que nos apoyemos con el material que podemos obtener de internet, apoyar esta manera virtual para adentrarnos un poco más a las cuestiones jurídicas establecidas y asimismo podamos entender un poco más las actividades que vamos a realizar. Como ya les mencioné, esta unidad vamos a elaborar 3 actividades. En la plataforma viene estructurada cada una de las actividades, toda la información viene en la bibliografía y de igual forma yo se las planteé en las diapositivas para que con mayor facilidad puedan realizarlas. Aquí me están pidiendo que seamos muy puntuales con las actividades. Por eso que para realizar las actividades vamos a tener este cronograma y este calendario de la actividad, de las 3 actividades que yo les estoy pidiendo de la unidad 1. Les voy a pedir por favor que las culminen a más tardar el 10 de febrero, que va a ser un día antes de la próxima videoconferencia, que es el día 11. Esto para estar en la posibilidad de ir respetando el calendario y el cronograma de actividades y poder terminar en tiempo y forma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿No se les dificulta la parte de la semana que tengan para las actividades? De igual forma, como yo les manifiesto, es parte teórica, todo está en la bibliografía. Está en la bibliografía que ya se las escogimos individualmente, está en la parte del trabajo que estamos manejando en las diapositivas la noche de hoy. No sé si quieren referir a algo, tengan alguna propuesta. Esa diapositiva que está viendo usted, ¿ya la subió a plataforma, profe? Se van a subir el material, ya lo pasé para que lo suban, el material como tal, todas las diapositivas. Lo que usted acaba de subir entonces. Sí, lo de que usted hecho acaba de poner. Sí, el calendario viene en la estructura del organigrama y viene en la diapositiva que estamos manejando el día de hoy, la cual ya debe de estar en plataforma. De igual forma, pues también queda grabada para el video que se sube, obviamente, de la videoconferencia que se está desarrollando. Igual, maestra, usted de favor si puede solicitar que la suban rápido, porque estamos a 4, como que dice, tenemos 6 días para subir nuestras tareas, las 3 actividades. O bueno, no sé cuántas sean. Son 3 actividades. Entonces sí, para que pidan de favor que la suban rápido a YouTube, porque si no, pues más nos vamos a tardar y que ellos también suban todos los archivos, para no tener problemas como con la materia pasada. Sí, de hecho, si entran al enlace que les puse yo aquí, que vemos aquí, ¿sí logran ver? ¿Sí logran No, ver No, porque no está compartiendo en la pantalla. No estoy compartiendo. A ver. Es que me sacó y ya no compartí, ¿verdad? Así es. Ok. Dice Paola que ya hay bibliografía, pues a lo mejor por ahí está ya. Sí, de hecho en Sí, la pero, bibliografía. por ejemplo, yo revisé la biografía y el material que usted manejó ahorita para la clase no viene todavía, ¿eh? Hay otras diapositivas, ya hay unos fragmentos de algunos libros, pero no el material que usted manejó ahorita no está todavía.
Pues yo el material lo saqué de la bibliografía, pero por eso les digo, a mí me gusta realizar esa parte porque les doy una idea un poco más, porque en cuestión de autoría, si nos vamos a los libros que estamos hablando de libros de 420 y tantas hojas, el otro de 290 y tantas hojas. El material que está aquí en las diapositivas viene un poco ejemplificado y les refiero un poco las páginas en las que se van a basar para realizarlas. Como ya les mencioné, ahorita no logro compartir de nuevo el material, pero al final de las diapositivas viene el recuadro. Ahorita le tomo foto. No sé, ya se me trabó aquí la computadora. Le tomo foto y se las voy mandando por WhatsApp. Creo que ya se las mandaron. Si logran ver en el WhatsApp, ya viene el calendario de actividades. Sí, ya un compañero lo mandó. Pero de igual forma, todo esto que les estoy refiriendo ya se los van a compartir en las diapositivas y está todo en el material de la bibliografía. Una parte que me gusta a mí referirles mucho es que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta me la puedan hacer saber. Yo estoy disponible en el WhatsApp, me pueden marcar, yo no tengo ningún problema. No se digan, ay, otra vez le voy a marcar a la maestra. No, al contrario, yo trato de estar al pendiente en cualquier duda, pregunta. ¿Sabe qué, maestra? Se cortó el video, no entendí mucho esto, o estoy leyendo, pero leo y no veo en las bibliografías, me puede dar pauta en qué páginas adelante, ¿no? Se trata de apoyarnos, como les refiero, mayormente es teoría y está ahí en los libros. Ya no pude compartirles de la pantalla, pero se las va a hacer llegar por medio de la plataforma. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto, maestra, gracias. Sí, de hecho, ahorita nada más en la parte de las diapositivas al final, donde pongo el recuadro de las actividades, viene el link específicamente del libro en el que mayormente viene la información que se les pide en las actividades. Entonces, siendo las 9:59 de mi reloj, culminamos la primera videoconferencia de la asignatura Teoría General del Derecho. Espero para más tardar el 10 del próximo lunes. Las actividades son 3 actividades prácticamente cortas, prácticamente sencillas porque se encuentran en la bibliografía, en el material que se les está proporcionando. Esto con la finalidad de que vayamos al corriente ya para el próximo 11 tengamos nueva información y nos aboquemos a esas actividades. Si no tienen alguna duda, alguna otra pregunta, damos por terminada la videoconferencia de este día. Pues de antemano, muchas gracias. Okay, Gracias, maestra. Todo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Gracias, buenas noches. Buenas noches.